Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Antes de dar la primera palabra dar la palabra a nuestro primer invitado, que es el economista Alonso Segura, para que nos hable sobre el presupuesto de la República y los riesgos de tener una inflación por encima de la regla fiscal. Quiero hacer saber que el Congreso de la República ha comunicado diversos documentos, los cuales un tweet dando cuenta de la creación de una comisión que será encargada de reunir toda la información para un proceso administrativo que se ha abierto en el Congreso contra el señor Torres, que era el jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Y esta comisión está constituida por 3 damas, que son las 3 empleadas del Congreso con experiencia en su funcionamiento, que quedarán encargadas de aportar una información que sirva para los que tienen que fiscalizar con el mandato que la Constitución da a los congresistas. Veremos cuán bien y cuán rápidamente funciona esa comisión, porque los hechos que se atribuyen y que sospechan que han sido cometidos por el señor Jorge Torres Arabia son suficientemente graves como para tomar esto con la mayor seriedad. Recordemos que este escándalo ha estallado después de que se descubriera que una ex trabajadora del Congreso, una joven abogada de 28 años, fue asesinada con 40 balazos mientras se desplazaba en un taxi en el distrito limeño de La Victoria. Esto no puede quedar impune. Hay una razón para que sicarios la hayan ultimado de esa manera. ¿Quién los ha contratado? ¿Por qué alguien quería callar a la víctima de un acto de sicariato de terrible magnitud? Vamos a hablar, sin duda, más adelante sobre eso, pero nos interesa ahora hablar sobre la situación económica de nuestro país. En los últimos tiempos hemos visto declaraciones triunfalistas de parte de la presidenta y del ministro de Economía, dando cuenta de una serie de indicadores macroeconómicos sumamente positivos: el alza del precio de los metales, la baja del precio del petróleo, recaudación en alza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pasan por alto el tema del déficit que ha sido presentado. Su opinión es severa sobre este punto, tal y como revela el documento publicado por el Consejo Fiscal. Alonso Segura, muchas gracias, buenas noches, y lo escuchamos con gran interés. Sí, bueno, gracias por la invitación, Fernando. Como Consejo Fiscal, que es esta comisión independiente de economistas que tienen como rol emitir opinión no vinculante sobre la conducción de las finanzas públicas, hemos emitido hoy día un informe, un comunicado sobre el presupuesto de la República, el 2025, que se aprobó hace unos días, y también algunas otras iniciativas legales que se han estado discutiendo en el Congreso en los últimos días, algunas ya han sido aprobadas, ¿no? Básicamente estamos bastante preocupados. Creo que la ciudadanía ya sabe que el déficit fiscal ha crecido mucho durante la gestión Boluarte. Está cerca de 4% todavía del PBI. Ese es un déficit enorme, el más grande que hemos tenido en más de 30 años. Y 2 años seguidos, ¿no? Y 2 años seguidos. El año pasado se incumplió la regla fiscal, este año se va a volver a incumplir, hasta algo inédito. Recordemos que el ministro actual, cuando entró a fines del año pasado, dijo que iba este año a cumplir la regla fiscal, que era de 2%. Después se desdijo y dijo, no, necesitamos modificarla a 2.5%. Y después mandaron al Congreso para que se apruebe 2.8, y van a incumplir esa también, es algo inédito, ¿no? Van a estar probablemente más cerca de 3.8, quizás 3.6, o sea, van a incumplirla, inclusive la que el propio gobierno aprobó por decreto legislativo en casi un punto porcentual. ¿Por qué preocupa esto? Porque no se ha tomado ninguna medida para contener el crecimiento del gasto público, que está creciendo muy rápidamente. Dicen que es el más alto crecimiento del gasto público, a la par que el gasto que inversión privada ha sido más bien modesta, ¿no? Exacto. Ahora, en particular, el comunicado versa sobre la aprobación del presupuesto y qué contiene el presupuesto, y ahí también estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque se han cometido se han tomado una serie de decisiones, tanto del Ejecutivo como del Congreso de la República, que hacen que este presupuesto esté desequilibrado, ¿no? La Constitución ordena que el presupuesto esté equilibrado. ¿Qué significa esto? Que tus ingresos más financiamiento, endeudamiento, igualen a los gastos, ¿no? Hay una ley de equilibrio. Pero dice efectivamente porque obviamente uno puede poner cualquier número, pero efectivamente significa que tenga que estar realmente respaldado por las partidas que están incorporadas, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que este presupuesto no está equilibrado, ¿no? Esto parte del propio Ejecutivo. El año pasado aprobó un presupuesto muy expansivo y este año
Más aún, 6.1% aumentó este año, ¿no? Sí, el año pasado fue muy grande, entonces este año debió ser más prudente. Sin embargo, el propio presupuesto que se envía, que lleva el Ministerio de Economía al Consejo de Ministros, ocurrió algo inédito. El Consejo de Ministros le dijo no al Ministro de Economía. El Ministro de Economía tuvo que regresar 2-3 días después con 7.000 millones más que no están financiados. ¿Y sabemos a qué se destinaban esos 7.000 millones más? En parte fueron destinados a un anexo. Bueno, primero el financiamiento, pusieron una partida de 5.500 millones que decía resolución de controversia del Tribunal Fiscal. ¿Qué significa esto? Bueno, si es que por ahí ganó alguna controversia tributaria, ahí va a entrar plata. Esa partida no existe básicamente y nunca se ha puesto, pues no se puede proyectar, digamos, ¿no? Entonces ya partiste más bien con... corremos el riesgo de perder y tener que gastar. Exacto, y ganes o pierdas, te lo van a impugnar y te lo pueden llevar muchos, lo llevan al Poder Judicial. Entonces, en la práctica ya nace desfinanciado por decisión del propio Ejecutivo. Ahora, ¿a qué destinaron gran parte de estos fondos? A un anexo 7, porque el gobierno decidió darle plata para proyectos adicionales a los que estaban en el presupuesto a prácticamente todos los municipios del Perú. Entonces ahí pusieron 4.000 millones de soles para los municipios. ¿Qué hizo el Congreso de la República? Redujo esa partida de 4.000 millones, 4.200 creo que era, a 800 y pico, y reasignó a otras partidas, incluyendo el propio presupuesto del Congreso de la República. Lo de un hueco ahora es otro hueco, porque imagino que a los municipios ya vieron que les iban a dar proyectos y ahora los van a pedir, y ya no está la plata, ¿no? Ahora, respecto del aumento que ha mencionado en el Congreso, es cierto que es el mayor aumento, creo, de cualquier otra entidad, 35% más, pero ellos dicen, seguimos siendo el 0.65%. No, mira, la Constitución lo que dice es que el Congreso puede decidir su propio presupuesto. El tema es que tienen que hacerlo, digamos, con prudencia, ¿no? Ha sido un incremento enorme de 500 millones de soles en un contexto en que debería haber austeridad, ¿no? Entonces, esa es una pequeña parte de la explicación del total, pero en términos de significancia son centenares de millones de soles de presupuesto adicional para 130 congresistas y sus asesores, etcétera, ¿no? Es una parte de la explicación, pero solo una parte. Ahora, ¿qué ocurre cuando el presupuesto entra al Congreso de la República? Ya parte, en la práctica, con un desequilibrio, ¿no? El Congreso de la República no puede mover el techo, lo que puede es reasignar partidas. Reasigna una serie de partidas, inclusive saca partidas de gasto capital, más partidas de gasto capital para gasto corriente. Entonces comienzan a saltar una serie de inconsistencias. El marco macroeconómico multianual que te dice cuál es la trayectoria de la política fiscal, que se alinea al cumplimiento de reglas, te dice, por ejemplo, que las remuneraciones deben ser solo 2.2 mil millones de soles este año. Tiene básicamente el doble la partida que ha salido del Congreso. 4.000 millones. 3.700 para una Solo la Fuerza Armada creo que recibe un aumento de 40%, Fuerza Armada y Policía. Sí, a eso también podemos hablar. Entonces, siguen saltando inconsistencias, ¿no? Pero para no aburrir y para que se entienda, el Congreso ha incorporado 120 nuevos artículos y disposiciones complementarias en la ley de presupuesto. Es lo máximo por lo menos del 2009. De esas hemos hecho el análisis, más de 102 contienen iniciativas fiscales con impacto fiscal o de reducción de impuestos o la mayoría de incremento de gasto. Y de esas, 65, o sea, la gran mayoría, ni siquiera lo han cuantificado. Es decir, instruyen a que se haga un gasto, pero no lo cuantifican, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que se siguen generando desequilibrios en el presupuesto, porque estas partidas, estos gastos creados, van a tener que financiarse, pero el presupuesto no tiene partidas para eso, y son decenas de artículos, ¿no? Entonces, eso es algo inédito. Inclusive, hablaste de las Fuerzas Armadas. Se introdujo en el Congreso una disposición complementaria que autoriza a crear nuevas escalas, modificar las escalas remunerativas y de pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía. Y algo inédito, dicen que esa propuesta del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, cuando el rector es el Ministerio de Economía, eso nunca ha ocurrido. ¿Okay? Una parte de eso probablemente está en este crecimiento del presupuesto de las Fuerzas Armadas, pero no está vinculado. En la práctica tú decides cuánto quieres ganar, tanto para los activos como para los retirados. Además, pero es solo una de tantas. Remunerativo. Hay un párrafo que me ha llamado la atención, leo, otra fuente importante de gastos adicionales a los previstos en el PIA, presupuesto inicial de apertura 2025, pero que han sido aprobados en conjunto con la ley de presupuesto, son las autorizaciones para concertar deudas
con el Banco de la Nación por más de 12.000 millones para el financiamiento de diversos proyectos, principalmente para el sector defensa. Se trata de material bélico, aviones de caza en particular, ¿no? Al respecto, es eso, sí. Cabe señalar que la incorporación de dichos recursos en el presupuesto se haría recién cuando se firmen los convenios de financiamiento autorizados por la ley de endeudamiento, lo cual implica que potencialmente el presupuesto puede incrementarse por este único factor hasta 1.1 puntos porcentuales del PBI, 5% del PIA, 5% más de lo que se ha presentado. Sí. Mediante los créditos suplementarios que se aprueben al amparo de esta autorización. Sí. Explíqueme cuál es el mecanismo para sacar plata así. Lo que pasa es que sí es procedimiento estándar que mientras tú no tienes la autorización, los convenios firmados de crédito, los contratos, digamos, tú no lo puedes poner en presupuesto. Por eso lo pones donde está en la ley de endeudamiento. Deudas con el Banco de la Nación. Lo que están haciéndolo es con el Banco de la Nación, están usando el Banco de la Nación de caja grande, porque recordemos que muchas de las facilidades crediticias a Petroperú también son como el Banco de la Nación. Entonces hay otra arista ahí que no hemos tocado, que es cuál es la situación del Banco de la Nación, porque le están poniendo una serie de operaciones. Y han cambiado de miles de millones. Me parece a propósito, ¿no? Sí, pero digamos, hay otra arista. Pero digamos, el procedimiento es ese. Cuando ya se vayan firmando, digamos, los convenios de préstamo, ya se va incorporando a presupuesto. Esto se puede incorporar en 1 año, en 2, en 3, dependiendo de la velocidad de ejecución de los proyectos, pero son miles de millones. Lo que no ha ocurrido nunca es que haya concertaciones en esta magnitud, menos con el Banco de la Nación, ¿de acuerdo? Hay algunos proyectos, eso ya es opinión personal, que pueden tener más sentido como la industria naval y cosas por el estilo, pero los otros son miles de millones de soles de aviones de combate, en un momento que necesitas, digamos, austeridad y consolidación fiscal. Y además ocuparon, ¿no?, de las fronteras, y efectivamente de la policía. Entonces, pero los aviones la pregunta de combate no sirven para proteger. No, y aparentemente este es un primer tramo y quieren que vengan 1 o 2 tramos adicionales, ¿no?, de varios miles de millones. Entonces, todo absolutamente opaco, ¿no? Entonces, el punto es, hay un presupuesto que sale del Ejecutivo desequilibrado, con forado de financiamiento. La Constitución dice que tiene que estar equilibrado, y después le cuelgan como árbol de Navidad, ahí lo tienes, una serie de artículos el Congreso que ni siquiera cuantifica, y por lo tanto es muy complicado poder saber la magnitud del impacto de esto, ¿no?, tanto en el ejercicio 2025 como en los años siguientes, porque mucho de esto es gasto permanente que va a arrastrar hacia los siguientes años, ¿no? En paralelo a eso tenemos una serie de iniciativas del Congreso que se han discutido la semana pasada, algunas se aprobaron en segunda votación, están a la espera de promulgarse si el Ejecutivo no observa, y otras ya pasaron primera votación, que también son varias de exoneraciones tributarias, renovar la exoneración a hoteles y restaurantes, que se ha demostrado que no tuvo ningún impacto, ¿no? También de volver a reducir el impuesto a la renta a agroexportadoras, bajarla a 15%. Solo estas dos cuestan como 2.600 millones de soles anuales, ¿no? Hay un proyecto de ley para generar un régimen especial para zonas económicas especiales, ¿no?, de tasa de impuesto reducido a la renta. Y después hay varias otras. A Salud lo están sacando de la parte remunerativa de FONAFE. En la práctica eso no tiene impacto fiscal directo, es decir, si Salud, se les ocurre que quieren aumentar el sueldo a todos los trabajadores de salud y se le abre un forado, en principio eso se paga con contribuciones, pero las contribuciones también tienen una tasa tributaria, por si acaso, de los empleadores. Pero ¿qué si después tiene un problema de solvencia, un problema, digamos, de liquidez de salud? Eventualmente se puede comprometer aún más de lo que ya están los servicios a la población o tener que estar en rescate. Entonces hay varias cosas allí, ¿no? Se aprobó una ley hace poco para asegurar que las negociaciones colectivas en materia económica, descentralizada en materia económica, no pueda desvincularse de la disponibilidad presupuestal. Y lo que han hecho también con otra ley que ya pasó primera votación es decir que eso no se aplica, derogar eso, con lo cual queda libre la negociación y al Estado le pueden meter, en el último año ha sido más de 1.000 millones, en los 2 años más de 1.000 millones por año. ¿Qué consecuencias puede tener en general, es una lluvia de centenares y miles de millones y de partidas de gasto, gasten esto, gasten esto, gasten lo otro, que ni siquiera lo cuantifican. Entonces, y el Ministerio de Economía, salvo por excepción, básicamente no ha dicho nada. Y el gobierno tampoco, al contrario, están minimizando la situación
diciendo que no importa. Bueno, lo que dice es que es la más alta tasa de gasto público, uno, en beneficio del dinamismo económico, y dos, que el déficit no es tan grave. Cuando hay crecimiento y cuando hay ingresos recaudatorios crecientes. Eso no es cierto, hay tendencia económica. El ministro Arista, ¿no? Y además están hablando, ya comenzó el ministro, a decir que quieren modificar las reglas fiscales. Y el sentido, ya el Consejo Fiscal se pronunciará sobre eso más adelante, el sentido y el contexto en el que viene es básicamente que quieren gastar más, seguir gastando, ¿no? Entonces es una decisión bastante, digamos, preocupante en términos del manejo de la política fiscal, ¿no? Ya hay analistas privados que se han pronunciado, el IPE ya dijo algo que el Consejo Fiscal ha dicho. No solo van a incumplir las reglas fiscales, sino solo la de déficit, es la de crecimiento de gasto también la ha incumplido, porque hay una regla que limita el crecimiento del gasto, que es bastante holgada por la forma como se calcula, de eso hablaremos otro día, y aún con esa holgura la van a incumplir este año, ¿no? Pero ha dicho, van a incumplir no solo el 24, el 23 y el 24, se va a incumplir el 25 y el 26, y yo agregaría el 27 y el 28, porque la senda que ha dejado para el siguiente gobierno es básicamente incumplible. Todo esto en un contexto, Fernando. Recordemos que tenemos precios récord de materias primas, tasas de interés internacionales a la baja. Eso es un contexto muy benigno para la economía peruana. Cuando existen esos contextos benignos es el momento de reducir el impulso fiscal y, digamos, generar ahorros para prepararte para tiempos malos. La pregunta que surge es... Ahora, dicen que se ha aumentado el monto de las reservas internacionales a 82.000 millones de dólares. Pero pero las reservas no tienen nada que ver con parte fiscal, es Banco Central. Es otra prueba de los vientos de cola que tienes. Como entra un montón de plata externa por los buenos precios de materias primas, suben las reservas. Pero también, entonces la posición fiscal debería ser más austera, ¿no es cierto? Por nuestros impulsos. Pero están, digamos, gastando como si estuviéramos en crisis, y no es la situación. Entonces, ¿qué pasaría? Supongamos un escenario en que los precios de materias primas se caigan por alguna situación complicada. Guerra, Donald Trump, en fin. O sea, este déficit, ahí se van a visibilizar las fragilidades fiscales que se están gestando, ¿no? Tu déficit sería mucho más grande, tu crecimiento sería mucho más bajo, ¿no? Entonces, básicamente, el gobierno... ¿Por qué el déficit significa automáticamente una reducción de la tasa de crecimiento? Varias cosas. Lo primero es los impactos que tiene. Hay múltiple evidencia económica, esto ni siquiera es debatible, ¿de acuerdo? El déficit fiscal en general es inflacionario, y lo ha dicho el propio presidente del Banco Central en una entrevista contigo en CADE. Dijo, no podemos bajar la tasa de interés más rápido justamente por el tamaño del déficit fiscal, ¿ok? Porque esa presión de gasto-demanda te presiona precios y por tanto el Banco Central no puede bajar tasa. ¿Qué te está diciendo? La inflación no baja lo suficientemente rápido por culpa del gobierno. Dos, el costo, el acceso al crédito, el costo de dinero para inversión, para consumo duradero, etcétera, tampoco se abarata lo que debería por culpa del gobierno, ¿no? Esto incide en que las decisiones de inversión sean más caras y por tanto tu crecimiento económico es menor. Hay otros canales que también impactan evidentemente. Cuando se comienza a percibir que los países no son disciplinados fiscalmente, comienzan a penalizarte en términos del costo de poder invertir en el país, el costo de endeudamiento, etcétera, y esto te afecta la capacidad de crecimiento. Hay otras aristas también, evidentemente, que pueden impactar, ¿no? Entonces, esto no abona a mayor crecimiento en el mediano plazo, abona a menor crecimiento. Esto te afecta la credibilidad fiscal del país, que tanto nos ha costado construir en esos últimos 30 años, ¿no? Y también tiene consecuencia de inflación. Entonces, el tema es, el gobierno tiene que ser responsable, el Congreso debe ser más responsable. ¿Todavía puede serlo una vez que se ha aprobado esto a fin de noviembre? Es decir, ¿qué plazos hay y qué procedimientos quedan ahora? Porque efectivamente hay muchas cosas que han quedado... Mira, acá lo importante es que durante el ejercicio 2025 no haya créditos suplementarios, por ejemplo. Porque lo que han hecho en los últimos años, a veces ocurre, pero meten créditos suplementarios y más créditos suplementarios, ¿no? Es decir, añaden más partidas al presupuesto. Lo importante ahora es que comiencen a reasignar partidas al interior y que, en función de un crecimiento, por vientos de cola y una serie de cosas, pero que es mayor al que tiene, digamos, la economía peruana en una situación, digamos, neutral, externa, deberían, pues, decir, necesito menos impulso, ¿no? Y necesito comenzar a ahorrar, ¿no? Entonces, es importante que el Ejecutivo tome conciencia de eso, no pareciera estar haciéndolo, porque tenemos altos voceros del gobierno, incluido el Ministerio de Economía, diciendo, esto no es un problema, es más, queremos cambiar las reglas fiscales. Incluso hay una cierta actitud crítica hacia usted mismo, ¿no? Y a su capacidad de análisis económico. Sí, bueno, no vamos a entrar en eso, pero claramente sobre lo que sí se puede mencionar es que
acá se quiere personalizar cosas porque se quiere desviar la atención de lo que es una posición colegiada. Y la prueba de eso es que ahí tienes el informe colegiado del Consejo Fiscal. Firmado por los cinco miembros del Consejo Fiscal, que son todos economistas muy reputados, independientes, sin ningún interés en la política ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Y todos con una trayectoria intachable y con mucho conocimiento de Ahora, política. ¿qué está en el fondo? Claro, usted no es un analista político y no lo quiero llevar a ese terreno, pero la impresión que deja lo que usted dice es que es un gobierno consciente del escasísimo respaldo que tiene, que quiere ganarse respaldo, que no quiere ser vacados, los ministros, censurado al presidente, entonces está repartiendo dinero. Porque se ha hecho notar que la atribución de presupuestos a las regiones no es simétrica y que los prioritarios son Ancash, como por azar, la Libertad donde está Acuña, Ancash, donde es la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Acuña, Libertad y Ayacucho, Oscorima. Sí, pero digamos, más allá de eso, es un gobierno que gasta como si no hubiera restricciones, ¿no? No le importa incumplir reglas, no le importa tener el déficit fiscal más alto de 30 años, es más, lo minimizan, ¿no? Y tampoco, digamos, interpone todas las acciones que debería ante el Congreso con leyes que son fiscalmente irresponsables, ¿no? Una tras otra, ¿no? Entonces, esta situación no se ha visto en los últimos 30 años en el Perú, ¿de acuerdo? La suerte es que partimos de un nivel de deuda pública todavía relativamente medio bajo. 35%, ¿no? Sí, pero bueno, hace 10 años era menos de 20, no, era menos de 20. Pero en deuda neta, que estamos ya, vamos a llegar a 25, hace 10 años estaba en 3. O sea, como más de 20 puntos de deuda neta. ¿Qué significa? Que además de la deuda bruta te has comido activos. Entonces no podemos seguir con esa velocidad, porque esta disciplina monetaria que maneja el Banco Central, cambiaria, fortaleza externa, por un lado, y la otra, la disciplina fiscal, es lo que ha mantenido la credibilidad del Perú, aún con deficiencias de gestión pública, aún con riesgo político, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que debilitemos estos pilares, sobre todo el pilar fiscal, porque el Banco Central sí está haciendo su trabajo, eventualmente nos va a ir pasando factura, ¿no? Y muchos de estos gastos son gastos que después no vas a poder retirar, muchas decisiones después no las puedes revertir. Es bastante preocupante, Fernando. Señor Segura, muchas gracias por estar acá. Ya hemos conversado varias veces. Usted nos ha alertado sobre la posibilidad de lo que estamos viendo ahora se pueda concretar, pues es una realidad. Está ya aprobado a fin de noviembre este presupuesto con estas otras leyes complementarias. Vamos a ver qué se puede hacer y contamos con usted a lo largo del 25 para que venga y hable con la misma libertad. Solo un comentario fiscal, las reglas fiscales importan. Ya vendremos a hablar cuando nos pronunciemos sobre, lamentablemente, los incumplimientos nuevamente el 2024 y lo que viene para adelante, ¿no? Y esperemos que muchas gracias, señor Alonso Segura, ex ministro de Economía, economista y presidente del Consejo Fiscal, que ha expresado un llamado de atención severo sobre las incongruencias y vacíos que hay en el presupuesto que está aprobado, presentado por el gobierno y aprobado por el Congreso a fin de noviembre. Muchas gracias, que tenga usted un feliz fin de año, pese al disgusto que le debe producir ver la poca seriedad con la que se maneja nuestra elaboración presupuestal, y que el año 25 venga usted a decirnos con toda libertad lo que piensa y lo que teme. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual pasaremos a hablar sobre temas que tienen que ver con la institucionalidad y en particularmente con algunas arbitrariedades que parecen estar cometiendo en el marco de la Policía Nacional. Vamos a hacerlo con el abogado José Carlos Mejía, quien es el abogado del capitán Junior Izquierdo, alias Culebra. Primero.